Liuba, apaga eso, por favor. No, Polina, Polina. No debiste inventar la historia del coma. ¿Qué hacemos si esa historia se vuelve en nuestra contra? No te preocupes. Lo tengo bajo control. Además, esta milagrosa resurrección de su esposa va a ayudarlo. A los votantes les encantan las historias con final feliz. Eres confiada. ¿No temes que los medios averigüen algo? Buscar el hospital donde estuvo ingresada Anya. Nombre del médico, ¿no? Sé lo que hago. No necesito que me enseñen. El que no arriesga no gana. Yo alejaría a Anya de mi querido hermano. Por ejemplo, si la envían lejos para que se recupere, tendremos a mi hermano abandonado, miserable, demente, rico, soltero, recogido y consolado. ¿Qué piensas, mamá? ¿Debo dedicarme a las relaciones públicas? Mejor ve al gimnasio. No necesito tus consejos. Deberías. Yo no los dejaría solos. Liuba. Ella lo traicionó. ¿Sabes que eso es imperdonable? Sí, la perdonará. Lo siento, pero cuando se ama, se perdona todo. Oye, no te molestes. Yo estoy de tu lado y quiero ayudarte. No estoy molesta. Polina, Polina, no le hagas caso. Mijail te quiere. ¡Tú! ¿Siempre corres así? Disculpa. Se me olvidó que te da miedo la velocidad. Es extraño que sepas más de mí que yo misma. ¿Cómo supiste de la aventura? Me enviaste un mensaje el día del accidente. Tenías miedo de decírmelo de frente. Hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo pude dejar a mi hijo? ¿Cómo pudiste dejarme después de 10 años de matrimonio? Bueno, si éramos felices, ¿por qué me fui entonces? Cuando te acuerdes, me lo cuentas. Escucha. Si los periodistas saben que estoy viva, quizás sea mejor que llevemos a Vani a casa. De lo contrario, alguien podría No decirse... puede ser. Se me olvidó. Disculpa. Liuba. Recoge a Vania hoy. Ayúdame con eso. ¿Y para qué? ¿Para que ella lo vea? Mi sobrino no necesita una madre así. Ya sufrió mucho. Que se quede en la escuela. ¿Y si los periodistas le hacen preguntas sobre su madre? Dime, Liuba, ¿llegaste a pensar sobre eso muy bien? ¿Cuáles periodistas? Está en la escuela. Nadie se acercará al niño. No discutas, simplemente recógelo. Sí, te escuché. Relájate. Bien, adiós. Liuba va a recogerlo. Ella se encargó de él cuando te fuiste. ¿Y ella qué hace? Nada, era una atleta profesional del tenis. Lo dejó hace 2 años. Por lo de Dennis. 2 años. Para un niño 2 años es toda una vida. Mijail, ¿y si no me reconoce? No te ha olvidado. Todos los días habla de ti. Él sabe sobre... ¿Qué nos dejaste? No lo sabe. No le dije tampoco. Gracias.
No lo hice por ti. Lo hice por él. Mijail, ¿qué carretera es esta? ¿A dónde vamos? Al bosque. ¿Por qué? Para matarte y enterrarte. Debes comprarte cosas nuevas. La prensa no debe verte con lo que tienes puesto. Muy gracioso. Y tú no me creías. Tu mamá está viva. Estás mintiendo. Claro que no. Solo es una fotografía antigua. No lo es. Es nueva. Mira, es ella. No lo sabías. Ella te abandonó. ¿Mamá? ¿Te abandonó? También lo dijo mi mamá. No es cierto. Mi mamá no me abandonó. Ella solo... Y tú eres una tonta, Kira. ¿Qué está sucediendo aquí? Dame acá eso. ¡Dámelo! ¡Se lo contaré todo a papá! Yo soy la que llamará a tu padre y le contaré sobre tu conducta. Sabes que los teléfonos están prohibidos para los alumnos, ¿entendiste? ¿Dónde está Vania? Su tía vino por él. Está en el estanque, creo. ¿Por qué? Descubrí que su mamá está viva. Hablaremos más tarde. ¡Devuélveme mi teléfono! ¿Qué necesitan, señores? ¿Está la mujer del 25? Se fue. ¿A dónde? No lo sé. ¿Iba sola o acompañada? ¿Su tía estaba con ella? ¿Puedes recordarlo o necesitas ayuda? Su esposo se la llevó. ¿Qué esposo? ¿Lo estás inventando? Ese sería ya. Nuestro futuro alcalde, Razumovsky, vino a recogerla. Parece que tenemos un problema aquí. ¿Quién nos pagará ahora? No, si es el alcalde, habrá dinero y con intereses. Buenas tardes. ¿En qué Hola. puedo ayudarlos? Tenemos un evento de prensa. Necesitamos vestirla. Nada provocativo. La imagen debe ser elegante y conservadora. A nadie le interesa mi opinión. No. Entiendo, señor Mijail. Por favor, pase por aquí. Acabamos de recibir una nueva colección. Creo que le gustará mucho. Le ofreceré estas opciones. Estoy segura de que estos vestidos le quedarán muy bien. ¿Seguro? ¿Le gustaría probárselos? Deme un segundo. Regreso enseguida, ¿sí? De acuerdo. Mijail, puede que no tenga memoria, pero puedo elegir mi propia ropa. Hoy serás el centro de atención. Debes lucir muy impecable. Lo entiendo, pero yo soy como soy. ¿No teníamos un trato? Así es. Pero yo soy la que tiene que salir hoy a mentir a los periodistas, ¿no? Si yo hoy me llego a parecer a Jacqueline Kennedy, no se verá real. Disculpa, no lo había pensado. Elige lo que quieras. Vamos a ver otras cosas, ¿sí? Claro, por supuesto, vamos. ¿Qué sucede? ¿Dónde estabas? ¿Quién cuida a nuestros hijos? ¿Esto es una escuela privada? Discúlpeme. No tuvimos cuidado. Liuba, ¿es verdad que mi mamá está viva? Kira me dijo que no había muerto, que me abandonó. Cariño, tu madre está viva. Solo que no recuerda nada y no puede decir qué pasó. Nada, ni a mí. No te recuerda ni a ti ni a mí. Pronto la verás, todo saldrá bien. ¿Y si no le gusto? Claro que le gustarás. ¿Por qué dices eso? Le vas a gustar. Disculpe, pero eso es un milagro. Lo que daría yo por volver a ver a mi madre. Puedo prestarte a la mía. Vámonos, cariño.
Mikhail, ¿los rumores de que su esposa está viva son ciertos? Bueno, no son rumores. Lo sabrás en unos minutos. Pero hace 2 años me dijo que habían identificado el cadáver. En ese momento los análisis coincidían. No le vimos la cara. Ahora lo sabrán todo. Siéntate. Responderé todas las Muy preguntas bien. que tengan. Chicos, por favor, vayan. Espero de verdad que no diga nada fuera de lo programado. Todo va a salir bien. Anya está interesada en que todo vaya bien. Yo voy a hablar, ella se quedará callada. Faltan 5 minutos. ¿Dónde está ella? Está en el estudio esperando para salir. ¿Está bien? No puedo. Bueno, Mikhail, aquí no. relájate. Seguro te molesta que Anya regrese a la casa. Iba a llevarla a un apartamento, pero quién sabe lo que escriban. Sí, hiciste lo correcto. Me estoy preparando para lo peor. Ya me entiendes, todo es imprevisible. Al menos escápate una mañana. Polina, ¿Y si se equivoca, si cuenta lo del motel y lo de la amnesia? ¿Te imaginas el escándalo que habrá? no quiere decir nada. Tiene miedo de perder a su hijo. Se va a callar. Está bien. Deberíamos comenzar. Espero que estén listos. Buenas tardes. Comenzaremos con la rueda de prensa. Y Mikhail Razumovsky intentará responder a todos. Esperamos con ansia sus respuestas. Oh. Amigos, mi familia y yo pedimos disculpas por engañarlos estos años sobre lo sucedido con la muerte de mi esposa. Espero sepan comprendernos, porque desgraciadamente en la vida de las personas públicas también hay momentos difíciles que hay que ocultar. A veces tenemos que tratar con personas inestables o mentalmente enfermas. Para proteger a mi esposa, que una de estas personas tuve que enviarla a una clínica en el extranjero. Gracias a Dios, todo salió bien y al hombre que nos seguía lo han apresado y fue puesto en custodia. Lo más importante es que mi esposa se recuperó y ahora estamos juntos. Si tienen preguntas, pueden empezar. Noticias de la tarde. Anya, ¿qué hiciste ante la noticia de que su esposo la había enterrado? Mi esposo me protegió y le estoy muy agradecida por eso. La voz semanal del pueblo, Anya, después del accidente hace 2 años, escribieron que su esposo pudo estar involucrado en este incidente. ¿Cómo se siente al respecto? Al principio mal, pero mi esposo es político. Creo que sus oponentes se benefician con todo esto. Ahora, por favor, discúlpenos. Anya no se ha recuperado del todo. Es hora de que descanse. Si tienen alguna otra pregunta, por favor. Polina, ¿qué te parece la resurrección de su esposa? ¿Tendría un impacto negativo en la campaña del señor Mikhail? No, no lo tendrá. Ay. Al fin salimos de eso. Sí, gracias a Dios no dijiste nada innecesario. Muchas gracias. ¿No te ha llamado Liuba? ¿Ya llegaría, Vania? No. ¿Te da miedo reunirte con él? Tranquila. Todo va a salir bien. Vania te recuerda. Dime por qué tienes las manos tan frías. ¿Interrumpo? No, solo estamos... ¿Ya se fueron los periodistas? Sí, ya se fueron. Entonces nos vamos a la casa. Pensaba que te ibas a quedar. Tenemos mucho trabajo. Cambiemos la cita para mañana. Annie y yo aún tenemos que ir a ver al niño. ¿Nos vamos? Sí. Adiós. Polina, te llamo en la noche, ¿de acuerdo? Liuba, mi mamá me espera en casa. Vania, quiero decirte algo. ¿Qué cosa?
No te alegres mucho con el regreso de tu mamá. No te encariñes, por favor. ¿Por qué? Bien podría volver a dejarlos a papá y a ti. Pero si ya regresó. A ella no le interesa nada de lo que te suceda. Sube al auto. ¿Tú crees que se alegrará cuando me vea? Claro que se alegrará, porque tú eres maravilloso. Es que hay gente mala y tu madre es una de ellas. Ella no te necesita. Lo que necesita es el dinero de papá. Lo lamento, cariño. Cuidado con los pies. Te equivocas, hijo. Deja que se conozcan sin que el niño sepa nada. Ya se lo contaron todo en la escuela. Quiere ver a su madre. Se nos escapó esta mañana. ¿Y si vuelve a desaparecer? ¿Qué le vas a decir a mi nieto, hijo? Esperemos que eso no ocurra. No te preocupes. No iré a ninguna parte. No está bien escuchar a escondidas. Tampoco es bueno hablar a espaldas. Qué maleducada. Mamá. Mijail, ¿y si no me reconoce? ¿Me veo bien? Te ves bien, cálmate, vamos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vania! Mamá, por favor, no vuelvas a irte. Nunca te voy a dejar. Nunca te voy a dejar. Cariño, te quiero mucho. Nunca te dejaré. Vamos, entremos. ¿Por qué estamos en la lluvia? ¿Nos vamos a casa? Sí, Vania, nos vamos a casa. ¡Ania! ¡Mamá! ¿Qué sucede? ¡Ania! ¡Mamá! Redoble de tambores. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Preparados? ¿Todos quieren ver la sorpresa? Sí. Sí. Entonces, cierren los ojos. Ciérrenlos. No hagan trampa, chicos. No vayan a mirar. 1, 2, 3. ¡Y ábranlos! ¡Felicidades! Entonces, ¿pediste un deseo? Sí. Muy bien. ¡Sopla! ¡Sopla! Sí. ¡Bravo! Mamá, quiero una hermanita. Cuidado con las papas Sí, arreglemos fritas. esto. ¿Bien? Aquí tienes las papas fritas. Cortemos el pastel ahora. ¡Qué deseo! Bien, ahora debemos cumplir el deseo. Calma, calma. Vania se asustó mucho. Él se encuentra bien. Está ahora con Yuba. ¿Estás bien? Estoy bien. Quiero verlo. Tranquila, acuéstate. Ya viene el médico, ¿sí?
Dime, ¿Vania tuvo alguna vez un pastel con forma de hamburguesa? Sí. ¿Recuerdas algo? Creo que sí. Bien, al menos queda algún recuerdo. ¿No recuerdas nada más? El deseo que pidió Vania. Mijail, yo te quería. De verdad. Al menos en ese momento. ¿Y no tienes más recuerdos? Hay uno más, pero es un poco extraño. Estaba en un apartamento. Uno pequeño. Parecía antiguo. Había una cuna de bebé. El bebé lloraba y yo no podía encontrarlo. No, siempre hemos vivido en esta casa. Nunca hemos vivido en un apartamento. Entonces es solo un sueño. O tal vez fue tu conciencia por haber dejado a tu hijo. Puede ser. ¿Puedo ir a la habitación de Vania? Por favor. Dejen de reírse y a trabajar. Sí. Polina. Polina, no bromeo. Es la decisión más estúpida que has tomado. No puedo creerlo. No puedes entregarle un hombre así a otra mujer. Papá. ¿Qué sucede? Lo tengo controlado. ¿Qué clase de control? Hija, el sexo con tu mujer, ya sea actual o ex, no es engaño. Mijail no es así. Por favor, todos somos así. En realidad él me quiere. Polina, eres terca como una... ¿Como tú? Igual a ti. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Le queda poco a esa Anya y... La victoria electoral de Mijail es mi portafolio. ¿Sí? ¿Por qué arriesgarte tanto por un portafolio? Tú ya lo tienes todo. Trabajé mucho toda mi vida para que no te faltara nada y entonces... Papá, te estoy muy agradecida de verdad. Pero esta vez quiero conseguir algo por mí misma. ¿Me entiendes? ¿Por qué siempre te gusta complicar tanto las cosas, Polina? Sinceramente, eres tan testaruda como... Bien, eres como la hija de una oveja, testaruda. Me encanta. Sí, me encanta. Sí, Polina. Bien, fui a ver a... Vladimir Stepanovich. Sí, hace tiempo que me invita a su casa de baños. Pensé que podríamos sentarnos a asar kebabs y tomar baños de vapor. Ya sabes, estoy cansado de todo el tema de tu prometido. Sí. No, Polina, es tu vida. No voy a interferir, créeme. Sí. Bueno, tú dijiste que soy un hombre progresista, así que sí.
¿Qué? No, voy a llegar tarde. No me esperes levantada. Acuéstate. Besos, adiós. Entonces el capitán subió al puente de mando. El mar se calmó. Y vieron tierra. Y todos estaban cansados y se fueron a la cama. Bueno, ya es hora. ¿De verdad olvidaste todo? ¿Incluso cómo hicimos un muñeco de nieve? Sí, cariño, no me acuerdo. ¿Y olvidaste que papá te enseñó a montar en bici porque tampoco sabías? ¿Yo no sabía? ¿En serio? ¿No estás bromeando? Sabes, lo importante es que recuerdo que te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Bien, es hora de dormir. Duerme. Mamá, es que no quiero que te vayas. Vania, no me voy a ir nunca. Liuba dijo que quizá te irías. Hijo, Liuba está equivocada. Ahora a dormir. Vamos a dormir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Listo? 1, 2, 3. Liuba, no pongas a mi hijo en mi contra. ¿y quién eres tú para decirme qué hacer? ¿Qué sucede? Le dijo a Vania que me voy a ir otra vez. Liuba, ¿qué haces? ¿Por qué la estás molestando? Es suficiente. Solo lo hago por su bien. Pronto se volverá a ir. La vida no te enseñó nada. Dime, por favor. ¿Por qué me odias tanto? ¿Qué te hice? Me destrozaste la vida. Si Dennis no hubiera estado contigo, no se hubiera ido. Ahora estuviera vivo. ¿Qué tiene que ver el chofer? Dennis era su novio. Lamento interrumpir, Mijail. Hay alguien que quiere verte. Así que quiero que entiendas, Mijail, como dicen por ahí, con tu cerebro, con tu corazón y tu hígado, que estoy en contra de este estúpido espectáculo con tu ex esposa. Vivieron felices para siempre. ¿Qué quieres? ¿Comer perdices también? No va a funcionar. Lo único que quiero, Igor, es casarme con tu hija. Muy bien. Comparto plenamente tu preocupación por este plan público, pero no fue mi idea. Polina fue la que habló con la prensa. Si doy marcha atrás ahora, puede que las consecuencias caigan sobre Polina. Fue ella quien dio la información falsa a la prensa. Por eso, invierto mi dinero en ti, Mijail. Sabes bien cómo hablar. Eres igual a tu padre. Él también convencía a cualquiera. Llegarás lejos. Si yo tuviera ese don y un diploma que no fuera comprado, también sería político. Lo pasado, pasado. Mijail, debes hacer algo con tu ex esposa y pronto. Sí, ya te escuché.
Me escuchaste. No dijiste ni sí ni no, pero me escuchaste. Bien, entonces cuídate. Una vez te libres de ella, deshazte de lo otro. Igori, hola. Lamento molestarte a esta hora. Soy Anya Razumovsky. Lamento llamar tan tarde. Estoy segura que voy a volver a tener un accidente. Anya, por favor, cálmate. Solo estás nerviosa. Avísame si tienes algo sólido. ¿De acuerdo? De acuerdo. Debo llamarlo cuando me maten, ¿no es así? Lamento la molestia. Comenzaremos nuestra rueda de prensa y Mikhail Razumovsky responderá a sus preguntas. Amigos, mi familia y yo pedimos disculpas por engañarlos estos años sobre la muerte de mi esposa. Espero sepan comprendernos, porque desgraciadamente en la vida de las personas públicas también hay momentos difíciles que hay que ocultar. Para proteger a mi esposa de una de estas personas, tuve que enviarla a una clínica en el extranjero. Hoy estás un poco rara. ¿Sí? No estoy bien. Dar un paseo, ¿te importa? ¿Cómo llegarás a casa? ¡Permiso, permiso! En taxi. Tengo dinero. Como quieras. Anya. Anya, espera. No te molestes con Lyuba. Se acostumbró a Vania en estos años. Está celosa. Sí, lo entiendo, Mikhail. Nos vemos esta noche, sí. Anya, espera. ¿Quieres que te lleve en auto al centro? ¿Puedes dar un paseo por allí? Mikhail. ¿Sí? Puedo estar sola. Vete. Vete, vamos, vamos. Hola, preciosa. Hola. Bonito bolso. Gracias. No se puede solucionar todo con un Espera, gracias. Dámelo. No hay mucho. No lo suficiente para pagar una deuda. ¿Para qué? La deuda, Liuska, es tuya. Nunca nos devolviste el dinero. Ahora debes pagar. Dicen que tienes un esposo rico. ¡Qué bien! Están confundidos. No conozco ninguna Liuska. ¿Bromeas? Ella no lo sabe. No sé de qué hablan. La última vez saliste golpeada. ¿Quieres otra paliza? ¿Eres tonta o qué te sucede? ¡Ah! No puede ser. ¡Vamos a llevarla! ¡Vamos! ¿Qué están haciendo? ¡Suéltenla! Ah, llegó el esposo. Trajo el dinero, ¿verdad? ¡Auxilio!
¡Mijail! ¡Cuidado! Vámonos de aquí. ¡Mijail! ¡Sangre! ¡Auxilio! Tranquilo, tranquilo. Te pondrás bien. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Que alguien nos ayude! Mijail, ¿puedes escucharme? ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Que alguien nos ayude! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Ayuda!